¿Qué tal? Buen día. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones que encontrarás debajo de este video. De esta manera, recibirás una notificación cada que subamos nuevo video y no te perderás ningún video de Art Tree Bonsai. Comenzamos. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo año y a una nueva temporada aquí en el canal de Art Tree Bonsai. Bienvenidos. Bueno, después de una larga espera de no haber subido videos, de estar trabajando muy duro, porque sinceramente estuve trabajando y estamos preparando algo por ahí muy bueno para ustedes, regresamos con uno de los videos que más han pedido, o uno de los videos de los cuales han hecho más preguntas y preguntan y preguntan y preguntan, ¿no? Este video va a ser muy interesante porque mucha gente todavía tiene muchas dudas respecto a este tema de los sustratos, y una de las preguntas que normalmente se repiten en nuestras redes sociales es que preguntan cómo hago mi sustrato o qué le pongo al sustrato, o dependiendo de la especie que tengan, pues bueno, es que a ver, ¿qué le pongo a esto? ¿Cómo le hago aquí? Por eso esta nueva temporada la vamos a empezar con este video, que es de los más interesantes y sinceramente van a aprender muchísimo de él. Lo primero con lo que vamos a comenzar este video es explicando algo esencial de los sustratos, y que aquí, pues bueno, hay un mito demasiado grande respecto a esto, y es que no existen los sustratos ideales. A lo que me refiero es de que no se claven con tratar de conseguir sustratos que no los encuentran en su país o en su ciudad a fuerzas porque es el mejor sustrato del mundo, y no. Me refiero, por ejemplo, si tú buscas, por ejemplo, aquí en México me preguntan mucho si en nuestra tienda nosotros vendemos Akadama. La respuesta es no, no vendemos Akadama. ¿Por qué? Porque la Akadama es muy cara, es muy caro importar la Akadama de Japón. La Akadama, les voy a decir, es un sustrato que se llama Akadama porque de ahí es de donde viene, y es un pueblo en Japón, y es una piedra específica que se da en Japón. Hay veces que he escuchado que dicen la Akadama mexicana. No existe eso. ¿Por qué? Porque recibe su nombre del lugar de donde traen esa piedra. Supongo que le han de llamar así porque ha de ser muy similar en la composición, pero aún así no es Akadama. Es como si en Japón dijeran, bueno, tenemos tezontle japonés. Pues no existe, el tezontle solamente se da en algunas partes de México. Y esto también lo menciono porque hay muchas personas que también nos escriben a las redes sociales y no son de México, son de Colombia, de Venezuela, de Argentina, y nos dicen que quieren comprar los sustratos. Los sustratos que utilizamos nosotros son sustratos que se dan aquí en México y que son fáciles de encontrar. Ustedes deben de buscar un sustrato similar a lo que nosotros usamos, o a lo que usan en Japón, o a lo que usan en otros países. Por ejemplo, en Europa pues les llega muy fácil la Akadama, y las cuestiones de la importación desde Japón, pues es mucho más fácil que traerlas acá a Latinoamérica. Entonces es muy complicado esto de los sustratos. Tomando en cuenta esto, la segunda cosa importante que les quiero decir es que yo les voy a enseñar en este video cómo preparar sus sustratos. No les voy a decir un sustrato específico que van a utilizar, no les voy a hablar de proporciones, no les voy a hablar de porcentajes, no les voy a hablar de que utiliza esto con esto y vas a tener este resultado. No, este video es más que nada porque antes de que tú te pongas a hacer un sustrato, debes de conocer cosas básicas, debes de saber para qué funciona, para qué lo quieres, cuál es la reacción que quieres tener en tu árbol, dependiendo de muchos factores como el clima, la especie de tu árbol, las condiciones físicas, la posición en donde lo tienes. Van a influir varios factores para que tú puedas elaborar tu sustrato. Entonces nos vamos a ir de a poco para que esto se comprenda perfectamente bien. Igual me gustaría comentarles que este video es un remake de otro video que yo ya había hecho, de los primeros videos que hice en el canal. De hecho les voy a poner por aquí abajo en la descripción el link por si quieren ir a verlo. Este video es como un resumen de aquel video que hice en aquel entonces. De hecho son dos videos los que hice en aquel entonces.
Los links los van a encontrar acá abajo en la descripción si quieren algo más detallado. En este video no me voy a tener tanto en explicar algunos sustratos o algunas funciones ni nada. Entonces, si quieren saber un poquito más sobre eso, véanse esos videos que están pues, muy viejitos, ¿no? Fue cuando inicié el canal, pero aquí los van a encontrar abajo. Lo primero que vamos a abordar para saber cómo elaborar un sustrato es qué función tiene el sustrato o para qué sirve un sustrato. Bueno, para explicar esto voy a enumerar en 4 funciones básicas, ¿sí? Que debe de tener cualquier sustrato que ustedes preparen. Deben de tener estas 4 funciones básicas para que funcione. La primera es dar estabilidad a tu planta o a tu árbol o a tu bonsai. Esto quiere decir que independientemente que tú ancles el árbol a la maceta, el sustrato debe de ser lo suficientemente estable para que el árbol no se esté moviendo. Es decir, no vas a hacer un sustrato con un material o con un componente que sea demasiado flojo, demasiado liviano, para que el árbol tenga esa estabilidad. La segunda función que debe de tener tu sustrato es que debe de retener humedad, y esta es de las más importantes. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerle componentes que retengan la humedad, que se mantengan húmedos la mayor parte del tiempo, y con esto vamos a lograr obviamente que el árbol se esté alimentando perfectamente, que esté húmedo, que las raíces no se sequen y que, bueno, por medio de la humedad pues el árbol pueda llevar los nutrientes de la parte radicular a la parte aérea. La tercera función que debe de tener un sustrato es proporcionar nutrientes a tu árbol. Ya se ha hablado en innumerables ocasiones que los árboles necesitan alimentarse de materia orgánica y mineral. Entonces, en el sustrato vamos a colocar materia orgánica y materia mineral, que es por medio de las cuales el árbol se va a alimentar. De todos modos, nosotros después tenemos que tener un plan de abonado para que el árbol, pues bueno, tenga los suficientes nutrientes para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Para que crezca, para que se desarrolle, para tener un crecimiento un poquito más rápido y nosotros podamos trabajar perfectamente el árbol. Pero el sustrato ya debe de tener en su base, en su composición, ya algunos nutrientes de los cuales el árbol se va a alimentar. Y por último, la cuarta función que debe de tener un sustrato es que debe de ser poroso. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber cierto oxígeno dentro del sustrato, ¿sí? Por esto es que se dice que en el bonsai no se utiliza tierra, porque es un componente que se compacta demasiado. Entonces, el hecho de que sea poroso, nos referimos a que si ustedes han visto los sustratos, pues bueno, están compuestos en gran medida por piedra. Entonces, esta piedra normalmente deja huecos por los cuales las raíces se pueden ir perfectamente creciendo, buscando los nutrientes, alimentándose, oxigenándose, porque esto ya lo expliqué también en el video del riego. Cuando uno riega el árbol, el agua se lleva todo lo que el árbol no necesita hacia abajo, lo desecha, oxigena, y el árbol, pues bueno, puede crecer perfectamente bien en ese sustrato y las raíces se pueden extender muy bien. Ahora que ya sabes cuáles son las funciones que debe de tener un sustrato, espero que ya estés más o menos pensando qué es lo que puedes incluir a tu sustrato. Y vuelvo y repito, no te voy a decir qué le pongas. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares encontramos los mismos componentes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que puedes hacer es darte una idea mediante los sustratos que utilizo yo. Si se van ahorita al link que está aquí abajo sobre donde está la tienda online que tenemos nosotros, van a ver los sustratos a granel, y esos son los principales componentes que al menos yo utilizo en mis variantes de los sustratos que preparo. En algunos le pongo más de una cosa, en otros le pongo más de otra cosa. ¿Por qué? Porque todo depende de qué es lo que quieras lograr con ese sustrato. O sea, va a haber diferentes tipos de sustrato. El sustrato no está compuesto siempre de 2 componentes o de 3. Puede estar compuesto a lo mejor de 1, de 3 o de 5, de 8, ¿sí? Y todos van a hacer una función diferente. Al menos aquí en México, los sustratos que nosotros tenemos ahí en la tienda, pues son los que se encuentran aquí. Si tú eres de otro país y no encuentras ese tipo de sustratos, pues trata de buscar algo que sea similar, algo que sea, como ya les dije, poroso, a un sustrato que retenga humedad, un sustrato que haga la separación, que no se compacte y demás. Entonces,
quiero que más o menos me vayas siguiendo en lo que te estoy explicando y que más o menos con esta explicación de para qué sirven o cuáles son las funciones que debe tener el sustrato ya más o menos estés pensando, ¿sí? Normalmente lo que se usa como base es piedra, piedra volcánica. En tu país puede llamarse de cualquier otra manera, puede ser rojo, puede ser blanco, puede ser negro, inclúyelo, puede ser el mejor sustrato que puedas utilizar. Entonces, más o menos espero que me vayan siguiendo con esto, ¿no? El siguiente punto muy importante, después de saber cuáles son las principales funciones que debe de tener tu sustrato, es para qué lo necesitas. ¿Cuál es el resultado que quieres obtener con ese sustrato? Esto es lo que te va a indicar las proporciones que necesitas ponerle a tu sustrato de un componente o de otro componente. Entonces, en base a las proporciones que tú pongas en cuestión de partes o de porcentajes a la hora de la mezcla de tus sustratos, pues va a tener mucho que ver esto. ¿Para qué lo quieres? Y pues bueno, aquí hay varias variantes que yo también puntué y que a continuación te las voy a decir. Las proporciones van a variar dependiendo de unas variantes, valga la redundancia, que tienen que ver ya sea con la especie de tu árbol o de tu planta, o también pueden variar dependiendo del clima. Y también de esto hice una lista de puntos que ahorita te voy a explicar. La primer variante que podemos lograr por medio de la mezcla de proporciones y con la que podemos jugar es con el grado de humedad. Y esto va a variar dependiendo del drenaje o de la retención de humedad que nosotros incluyamos en nuestro sustrato. Es decir, entre más materia drenante tenga nuestro sustrato, más seco va a ser. Entre más retención de humedad, entre más componentes que retengan humedad incluyamos nosotros en nuestro sustrato va a ser más húmedo. ¿Cómo podemos jugar con estas variantes? Pues obviamente, por ejemplo, yo lo que hago mucho es, si quiero que la mezcla sea muy drenante, que se seque rápido porque la especie así lo requiere, o porque estoy a lo mejor en un clima tropical en el que hay muchísima humedad o llueve demasiado y no quiero que mi árbol se me vaya a pudrir porque pues, hay muchísima humedad, pues yo pongo más materia drenante, más piedra. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, porque mi especie lo requiere o porque mi clima lo requiere, en este caso, por ejemplo, un ahuehuete que requiere muchísima humedad, pues le pongo más retenedores de humedad. En este caso, pues yo pudiera poner más, a lo mejor, vermiculita, o puedo ponerle fibra de coco, o puedo ponerle tierra de hoja, o componentes que retengan mucha humedad, ¿sí? O también si estoy en un clima muy cálido en el que pues mi maceta se me seca así, pues obviamente yo le voy a poner más retenedores de humedad para no estar esclavizado echándole agua todo el tiempo porque el sol está fuertísimo y mi árbol se está secando cada 2 horas. La segunda variante con la que podemos jugar a la hora de hacer nuestra proporción de sustrato es el grado de acidez. En este caso pues me voy a ir muy rápido porque yo creo que ustedes ya saben, hay plantas que necesitan un poquito más de acidez que otras. Entonces hay componentes que le pueden agregar ese tipo de acidez. Hay componentes para el sustrato o hay también incluso abonos ácidos y algunos otros componentes que por ahí he visto, ¿no? Pero lo que yo recomiendo es ponerlo, el componente ácido, en el sustrato. En este caso, digo, ya está muy trillado, pero por ejemplo, pues, las azaleas, las bugambilias o prácticamente casi todas las especies de flor y eso tienden a ser un poquito más ácidas. Entonces hay que agregarle un componente ácido. En este caso lo que yo utilizo es el bagazo de café. Entonces yo le pongo esto y esto me acidifica mi sustrato. La tercera variante con la que podemos jugar a la hora de hacer nuestra proporción de sustrato es el tamaño del grano de nuestro sustrato. En este caso, pues bueno, estamos jugando prácticamente y obviamente con la oxigenación. Entonces, si nosotros queremos más oxigenación, vamos a poner un grano un poquito más grande que deje más huecos. Yo, por ejemplo, en mis sustratos utilizo de los 3 tipos de grano. Porque al poner grano pequeño, mediano y grande, pues se crean varios, bueno, ahí jugamos un poquito con los espacios
porque los granos grandes junto con los granos de otros tamaños pues crean espacios y huecos por los cuales pues las raíces pueden irse y se pueden oxigenar y vamos a tener un drenaje muchísimo mejor y detalles así. Entonces podemos jugar un poquito también con los granos. Algunas de las personas que ya han adquirido, por ejemplo, los sustratos que preparamos nosotros y que vendemos en la tienda, se han dado cuenta que nosotros preparamos los sustratos con esa variante granular, ¿no? Entonces es precisamente para eso. La cuarta variante es la exposición al sol. Y pues bueno, esto ya lo había explicado un poquito en la primera variante, que es, pues depende qué tanto le dé el sol o qué tan fuerte esté el clima, que a cuántos grados estés más o menos en tu ciudad o en donde estés. Es como puedes jugar un poquito también con los componentes y las proporciones del sustrato. En este caso, pues bueno, va de nuevo, ¿no? O sea, si tienes un clima muy cálido, pues hay que tratar de poner componentes que retengan humedad. Si tienes un clima un poquito templado o húmedo, o si llueve mucho, mucho más componentes que drenen mucho más rápido, ¿no? Y la quinta y última variante con la que vamos a poder jugar con las proporciones es los nutrientes específicos o el grado de NPK que necesita tu especie específicamente, ¿no? Esto ya lo vamos a poner ya con los abonos, o hay algunos sustratos que ya contienen algún tipo de abono. Entonces esto es un poquito más técnico. Si tú tienes un árbol perenne que pues necesitas que esté muy verde, que crezca rápido y demás, pues le vas a poner algo que tenga un abono o un componente que tenga mayor parte de nitrógeno, ¿no? Si tienes un árbol de flor, pues obviamente le vas a poner un componente o un abono que tenga un grado un poco más alto de fósforo, y así. Esto es un poquito más técnico. Cuando domines todas las demás puntos, ya puedes jugar también un poquito con esto. Entonces les digo, yo como lo que yo recomiendo es que elaboren un sustrato que tenga un poquito de variantes de todos los componentes, entre retenedores de humedad, drenantes, orgánicos, minerales y demás. Jueguen un poquito con esto, armen su sustrato y pues cálenle. De todos modos, todos los sustratos con los riegos y demás, pues bueno, los nutrientes se van yendo. Entonces por eso también yo recomiendo que hagan su sustrato y al mes o a los 2 meses ya estén abonando, y obviamente con un abono sólido de liberación lenta, porque también pues, se les puede ir súper rápido, ¿no? Un abono en polvo o un abono líquido, pues se puede ir demasiado rápido entre el sustrato. Entonces yo lo que recomiendo es que sea un abono sólido. Bueno, por último, ya que sabemos para qué sirven los sustratos y cómo podemos jugar con las proporciones, pues bueno, ¿cómo puedes hacerle para encontrar ese tipo de sustratos en tu ciudad o en tu localidad o donde tú seas? Primero, tienes que agregar a tu mezcla o a tu sustrato un componente o componentes drenantes. ¿Qué quiere decir? Vas a utilizar mucha piedra, prácticamente piedra. No recomiendo las piedras lisas, piedras de río, porque esas nada más pues sí drenan muchísimo, pero no retienen humedad. Entonces normalmente lo que yo recomiendo es que sean piedras porosas, que sí se humedezcan y se mantengan húmedas. Entonces ahí ya tienes dos cosas, ¿no? Tienes una materia drenante y aparte estás reteniendo humedad. Lo segundo que yo recomiendo es precisamente eso, o sea, que agregues también componentes que retengan humedad, independientemente de que tu piedra sea porosa y ya esté reteniendo humedad. De todos modos, pon aparte, por ejemplo, yo utilizo mucho la agrolita y la vermiculita porque retienen, yo creo que muchísimas veces, su peso en humedad. También por ahí la fibra de coco, el peat moss, lo utilizo mucho el peat moss porque también retiene muchísima humedad y pues es una materia orgánica drenante, entonces es fabuloso. Pero te digo, si no encuentras eso, busca algo similar. Si no sabes qué es, pues San Google, o sea, busca lo que es el peat moss, que es les repito, vayan a nuestra tienda online y ahí vean los sustratos diferentes que tenemos a granel, y ahí se van a dar cuenta qué es, para qué es cada cosa, y se pueden dar una idea. Aunque no estés en México,
te puedes dar una idea de más o menos de qué estoy hablando, qué es, cómo está compuesto, la textura y demás. Lo puedes ver ahí porque tenemos las fotos. Y 3, también le puedes agregar un aporte de nutrientes, que en este caso pues hay bastantes de nutrientes o de materia orgánica. En este caso pues puedes ponerle, como te repito, el peat moss, puedes ponerle humus de lombriz, incluso ya venden biofertilizantes orgánicos que puedes agregarle incluso abono orgánico ya a tu mezcla de sustrato, un poco para que siempre tengas por ahí la materia de abonado, la materia orgánica dentro del sustrato. Aparte, abonas también como debe de ser, pero también se los puedes agregar. También dentro de los componentes que aporten nutrientes, podemos meter también a las micorrizas, que también las podemos agregar al sustrato, y estas nos ayudan prácticamente con todos los árboles, pero principalmente los que sí necesitan de las micorrizas son las coníferas. Es así de cajón, hay que ponerle. Y pues bueno, estos son los hongos que se desarrollan en las raíces y viven en simbiosis con ella, ¿no? Entonces, pues es muy recomendable también, cuando prepares tu sustrato, agregar este tipo de componentes. Y bueno, con esto terminamos con el video del día de hoy. Voy a tratar de hacerlo un poquito así, más dinámico. Estos son de los videos en los que voy a explicar cosas y que la verdad les va a servir demasiado. Va a haber otros videos en donde nada más voy a estar trabajando árboles. Si tienen dudas, pues como siempre, déjenlas aquí, sus comentarios, lo que ustedes gusten, pónganmelo aquí abajo. Nuestras redes sociales también, visiten nuestras redes sociales. Ahorita ya estamos activos en las redes sociales. Visítenos y pónganos like y demás. Visiten nuestra página web y nuestra tienda online. Les digo, aquí está abajo. Si tienen dudas o demás, o quieren adquirir productos, o quieren ustedes empezar a jugar con los sustratos y comprar los sustratos a granel que tenemos ahí, se vale. Si no, ya tenemos nosotros los sustratos adecuados dependiendo de la especie. Ustedes pueden ir ahí y decir, ¿sabes qué? Busco sustrato preparado para tal especie, y nosotros se los mandamos específicamente con las proporciones adecuadas que necesita su especie, o dependiendo de tu clima, o dependiendo de todas las variantes que ya vimos ahorita. Entonces, por eso yo les comentaba en un principio que no se casaran tanto con las proporciones ni con un sustrato específico. Por ejemplo, el típico 70-30 y solamente son 2 componentes y todo el mundo busca eso. Y no, o sea, tampoco estoy diciendo que sea malo. Hay sustratos más buenos que otros. Claro, hay sustratos que aportan mucho más cosas que otros. Es obvio. Pero hay que adaptarnos a lo que podemos nosotros encontrar, pero siempre buscando la mejor opción y haciendo nuestras mezclas de la mejor manera para nuestra planta, para nuestra especie, tomando en cuenta específicamente estas variantes y estas especificaciones que les dije en este video. Y van a ver que sus bonsai se van a poner fabulosos. Pues bueno, después de todo este choro, aunque hay gente que dice, ya cállate, hablas mucho, y otros que dicen, bueno, explica más, explicas bien, pues bueno, yo voy a seguir haciéndolo así, porque es mi manera de enseñar, de transmitirles prácticamente lo que yo sé. Y les repito, este canal no se trata de enseñar, sino de compartir con ustedes el aprendizaje que durante años pues se ha adquirido. Esto no es la neta del planeta, pero pues bueno, espero que les sirva, y pues nada, que nos sigan visitando aquí en nuestro canal, y que pues bueno, sus árboles se pongan mucho mejores con este tipo de videos. De mi parte sería todo. Suscríbanse, píquenle a la campanita, hagan lo que quieran. Voy a estar ya subiendo videos constantemente otra vez. Ya saben, esto es por temporadas, así es que no se me estresen de que subes cada año. Es que no me dedico yo a esto. Yo, la monetización a mí ni me va ni me viene. Entonces yo hago esto porque me gusta y porque quiero compartirlo con ustedes. Suscríbanse, visiten nuestras redes sociales, y pues bueno, yo me despido y espero verlos en un nuevo video de Altri Bonsai. Hasta luego, bye.